Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alter Imago. Me han preguntado muchísimo sobre qué es mejor comprar como equipo de iluminación, flashes o luz continua. Pues bien, he decidido hacer este video para explicar un poco la diferencia entre ambas. La luz continua, como su nombre lo indica, es una luz que se mantiene constante en intensidad, en dirección y en cualidad durante un tiempo indefinido, mientras la fuente de luz está encendida. Por ejemplo, las lámparas que están detrás de mí, que son focos de la casa, o la luz que me está iluminando en este momento de este lado, son fuentes de luz continua. Asimismo, las luminarias que se encuentran en las calles de las ciudades son luces continuas también. La diferencia principal entre estas fuentes de luz es su intensidad, ya que algunas son muy tenues y otras son sumamente potentes. Como las fuentes de luz continuas se utilizan en diversos aspectos de la vida del ser humano, se fabrican diferentes tipos de luz continua. Existe luz de trabajo, como para áreas de oficinas, estudios, áreas de producción. Existen otras que son para áreas de confort, como el dormitorio, una recámara, la sala de estar, una lámpara decorativa, etc. Y por ejemplo tenemos las lámparas incandescentes, que son aquellas que funcionan mediante un filamento por el cual pasa una corriente eléctrica y se enciende el foco, ¿no? Y este es el principio de la bombilla eléctrica, ya inventado hace muchísimos años y que se utilizó durante prácticamente un siglo o tal vez más. Inclusive hoy en día todavía existen ciertas lámparas y ciertos focos que son de filamento. Más tarde aparecieron las lámparas fluorescentes, que son por lo general estos tubos largos, o también están en forma de espiral, que son tubos de vidrio que están llenos por dentro de partículas de un polvo muy fino, que al pasar una corriente eléctrica también empiezan a ser fotoluminiscentes, ya que se comienzan a generar movimiento entre ellas, estas partículas, y la iluminación aparece. Hay que decir que la luz continua de filamento o de incandescente es dimeable, es decir, que puede mediante un control reducir su luminosidad, su potencia, desde un mínimo que es apenas encendida hasta un máximo que es la mayor cantidad de luz que puede generar. Las lámparas fluorescentes por lo general no son dimeables. Lo más reciente y que se utiliza mayormente en estos tiempos es la iluminación LED, que es mediante diodos emisores de luz, mediante el cual se pueden controlar muchísimos parámetros de la luz. Por ejemplo, la potencia, estas son completamente dimeables, se pueden bajar, subir la intensidad con muchísimo control, y no solo eso, sino también puedes modificar la temperatura de la luz, lo cual es bastante interesante, ya que una misma fuente de luz sirve tanto cálida como luz blanca o luz fría. Inclusive hay algunos que pueden generar coloraciones y atmósferas súper locas, ¿no? Como luz roja, azul, magenta, etc. Es sumamente interesante esto. Por ejemplo, aquí tengo una luz de LED. La luz de LED se enciende, aquí tiene una potencia y la puedo incrementar mediante un dial que tiene la parte trasera. Observa cómo puedo modificar la intensidad. Esta no tiene para cambiar la temperatura, sería genial, pero existen algunas que tienen esa funcionalidad. Este panel de luz LED tiene un difusor que se le puede quitar y poner para modificar la cualidad de la luz, e inclusive trae un corrector mediante el cual puedo hacer luz cálida. No con el mismo control que tendría mediante estos focos que te mencionaba, que pueden generar diferentes temperaturas. Más o menos se puede generar una luz cálida o blanca, como te decía hace un momento, y se pueden acoplar a la cámara, a un trípode, o entre ellas se pueden juntar armando un bloque más grande, etcétera, ¿no? Tiene bastantes buenas prestaciones una lámpara de este tamaño, que es muy portable. Y por ejemplo, esta es de la marca Aputure, que yo la tengo desde hace un tiempo. Tengo dos de estas y las utilizo principalmente para hacer videos. Y aquí es donde vamos con esto de la luz continua y la luz de flash, si es más conveniente para fotografía o no. Con la luz continua puedes perfectamente hacer fotografía. Solamente tienes un pequeño inconveniente, que dependiendo de la intensidad y la potencia de la fuente de luz, podrás lograr ciertos parámetros en la toma y ciertos serán más complicados. Si tú quieres hacer una fotografía con esta lámpara de luz continua,
Tú la viste bastante brillante aquí en el video. Quizá para algunas aplicaciones sea suficiente luz, pero para otras no. Por ejemplo, para foto de alimentos, foto de producto, en donde la fuente de iluminación tiende a estar muy cerca de los objetos, es una fuente de iluminación bastante adecuada. Pero para un retrato no voy a poner la fuente de iluminación a 50 centímetros. Probablemente la tenga que poner a 1 metro, a 2 metros, y ahí es donde empiezan los problemas. Quizá para ese tipo de circunstancias yo me vea obligado a subir el ISO de mi cámara a un nivel al cual tal vez ya no se desempeña muy bien, dependiendo qué cámara tenga. En vez de tomar una fotografía con ISO 100, estaré tomando la fotografía con ISO 800 o 1600 probablemente, en un interior. La otra es abrir el diafragma, tal vez a 1.4 o 1.8, y sí, voy a tener más iluminación o más luminosidad, pero voy a perder profundidad de campo. ¿Qué tal que estoy haciendo una foto grupal y esto me va a ocasionar que las personas que están en la fila de atrás del grupo salgan desenfocados? Yo el retrato en estudio suelo trabajarlo con ISO 100 y f8. Para esos parámetros de diafragma y de ISO, esta cantidad de luz a esa distancia probablemente sea insuficiente y no me quede otra más que reducir la velocidad, es decir, hacerla más lento. El tiempo de exposición tal vez a un quinceavo, a una décima de segundo, a medio segundo, una cosa así, o hasta inclusive más. Ello con el fin de tener la profundidad de campo que yo quiero. Y no hay ningún problema en fotografiar con esa velocidad, siempre y cuando estoy fotografiando productos o comida que no se mueven. Puedo tener mi cámara sobre un tripié y hacer la foto sin ningún problema. De hecho, muchas de las fotos que estás viendo ahora en pantalla las he hecho con ese tipo de parámetros. Sin embargo, en el caso de retrato, normalmente alguien no puede permanecer inmóvil durante todo ese tiempo, que parece poco, pero para la cámara es bastante. Puede parpadear en ese momento, moverse ligeramente, qué sé yo, y sale la toma mal. Si quieres congelar movimiento con luz continua, se puede hacer, pero necesitas una enorme cantidad de luz, ya que para congelar movimiento con luz continua necesitas forzosamente subir la velocidad arriba de un 500avo de segundo, 1/1000, más o menos por ese rango. Y muy probablemente solamente la luz del sol, la luz de día, sea tan potente y tan abundante como para permitirte usar esos parámetros. En estudio es bastante difícil de lograr. Necesitarías lámparas de luz continua de muchísima potencia. No es imposible, pero sí es más difícil. Ahora hablemos un poco del flash. El flash es un destello momentáneo que dura apenas un instante, una fracción de segundo, en el cual tienes una intensidad de luz muy grande, muy abundante, mucho mayor por lo general de la que tienes con la luz continua. Y eso es una ventaja, ya que te permite corregir todo lo que mencioné anteriormente. Si tú quisieras tener esa misma intensidad del flash en luz continua, necesitarías un equipo demasiado potente. Este pequeño flashecito que tengo aquí, que tiene ya probablemente 30 años, algo así, ya ni siquiera prende, es una decoración que tengo, es capaz de dar una intensidad de luz suficiente para iluminar un retrato, tal vez una escena en movimiento, congelarla sin ningún problema, sin la necesidad de elevar excesivamente el ISO, ni tampoco abrir el diafragma y perder profundidad de campo, disparando a una velocidad bastante razonable de 1/125, 1/200. Yo nunca he comprado flashes de este tipo, actuales. Yo utilizo flashes de estos, que es un flash de estudio. Tiene como unos 7, 8 años y funciona perfecto. Por cierto, tengo varios de este tipo de flashes y ahí está el destello. Esta intensidad de luz tan potente, si la tuviéramos continua, prácticamente nos deslumbraría. Entonces eso resulta también a veces incómodo para trabajar con luces continuas muy fuertes. Estás todo el tiempo cerrando los ojos. Es como trabajar bajo el sol de mediodía. Es bastante molesto. Entonces el flash te permite trabajar bajo condiciones bastante adecuadas sin tener que estar deslumbrado o generando calor mediante las lámparas, que ya no generan tanto calor como antes, ¿no? Antes las luces de cine era como estar dentro de un horno como pollo rostizado.
Hoy en día ya no se parece ni siquiera un poco a eso. Las lámparas de LED no generan calor realmente. Son bastante amables en ese sentido, pero con los flashes no tienes ningún problema de esos. La desventaja del flash, y que a mucha gente le resulta complicado usarlo, es que lo que yo estoy viendo con mis ojos, la escena que quiero fotografiar, no corresponde al resultado que voy a tener con el flash. Es decir, no puedo ver cómo va a salir hasta que la tomo. Sí, porque lo que yo estoy viendo en ese momento es lo que mis ojos captan de acuerdo a la luz ambiente que tenga el estudio en ese momento. Por ejemplo, yo tengo encendidas estas luces de acá, me está iluminando la de acá, y si tengo un plato de comida frente a mí o a una persona que le voy a tomar un retrato, está siendo contaminada por todas esas fuentes de luz. Y para los parámetros que yo utilizo, f8, ISO 100, 125 de velocidad, esas luces continuas que están presentes en el ambiente no van a tener ninguna repercusión. Tomas una foto con esos parámetros y va a salir completamente oscuro, porque no son lo suficiente potentes para ser registradas en la toma con esos parámetros. Lo único que vas a ver es el flash, el flashazo. Y esto obviamente no corresponde a lo que estás viendo antes de la toma. Entonces ese cambio de chip de pronto a mucha gente le descontrola, porque están acostumbrados a medir la luz con el exposímetro de la cámara o a ojo y más o menos ahí, pero no es lo correcto. Lo correcto es medir la intensidad del destello mediante un exposímetro o mediante una prueba y con base a esa prueba y con base a esa lectura determinar la exposición correcta o modificar la potencia del flash. Porque sí, yo tengo aquí un panel y todos los flashes lo tienen, un panel mediante el cual le puedes bajar o subir la potencia dentro del rango que te permite cada equipo. E igual que la luz continua, si alejas o acercas el flash, tienes el efecto de la ley de inversa del cuadrado que incrementa o reduce la potencia y el área que abarca la fuente de luz. Entonces, como resumen, la luz continua tiene la ventaja de que así como yo lo estoy viendo, esa luz me sirve para determinar la exposición, la dirección y la cualidad de la luz, y al momento de tomar la foto, si medí correctamente, voy a tener exactamente el resultado que estoy viendo. Segunda ventaja, si es que utilizo luz LED. Tengo poco consumo de energía, tengo un equipo bastante ligero y cómodo de llevar conmigo a un viaje, que además se alimenta con pilas, ya sea de pilas normales, recargables, o tiene su propia batería que se puede recargar y de esta manera ser completamente autónomo. Una luz continua de LED me sirve no solamente para fotografías, sino también para videos, entrevistas, pequeñas producciones audiovisuales como cortometrajes y ese tipo de cosas, ya que está optimizada para ser constante, no varía su intensidad a menos que yo lo haga manualmente, y me permite colocarla donde yo quiera, aplicarle modificadores, cambiarle de color, de temperatura, etc. Una libertad creativa. El flash es una fuente de luz muy potente en una unidad pequeñita que igualmente me permite un bajo consumo de energía. Un flash bien cargado, con una batería bien cargada, te puede dar muchísimos destellos que te permiten cubrir una sesión fotográfica o un evento sin ningún problema. Y obviamente también acepta pilas recargables y es completamente autónomo. Las unidades de estudio como esta presentan ventajas adicionales a los flashes portables o speedlights. Una de ellas es que tienen una potencia muchísimo mayor, dependiendo del modelo, claro está. Esta es de cordón, porque ya es viejita, pero las generaciones actuales también son de batería recargable y son completamente autónomas. Se sincronizan a la cámara mediante un receptor inalámbrico, ya sea infrarrojo o de radiofrecuencia, o un cable, que suele venir incorporado cuando compras un kit de flashes o se puede comprar por separado. Y la ventaja fabulosa que tienen estas unidades es que tienen las dos fuentes de luz. Una fuente de luz continua y una fuente de destello, lo cual tienes las dos tipos de luz en el mismo equipo. La luz de modelado te permite diseñar y visualizar tu esquema de iluminación con muchísima precisión para ver dónde van a estar los brillos, dónde van a estar las sombras, cómo va a ser el volumen del objeto o la persona que estás fotografiando, y te facilita el enfoque, ya sea automático o manual, y al momento que disparas se acciona el destello
y esa luz continua no afecta el resultado de la toma, pero sí te permitió visualizarla con toda la precisión posible. Que esto es muy importante, sobre todo en la fotografía de producto, en donde los brillos y las sombras son colocados con muchísima precisión. Yo diría que idealmente, si está en tus posibilidades, tener una buena lámpara de LEDs, aunque sea pequeñita como esta, y un buen flash. Si haces más eventos o fotografía en exterior, un buen flash portable como un Speedlight es una buena opción. Y si haces mayor cantidad de retratos, foto de estudio y demás, te compres una unidad como la que mostré. Yo tengo como 6 o 7 flashes de estos que te mostraba, ya viejitos, pero todavía funcionan muy bien. En realidad no estoy pensando en este momento comprar ni renovar mi equipo de iluminación, pero si tuviera que hacerlo me inclinaría por Godox, que no me patrocinan ni nunca me han patrocinado, pero en los talleres en los que he tenido oportunidad de impartir en diferentes partes de México, me han facilitado diferentes modelos de esta marca y me han parecido muy buenos. También he utilizado Alien Bees cuando he ido a Monterrey, ahí es bastante común esa marca, también me gustó, pequeñitos, muy potentes. También está Elinchrom, está Profoto, que son un poco más costosos, pero más o menos en eso están las marcas. Unidades más baratas, estamos hablando tal vez de Neewer, este tipo de marcas que se encuentran en Amazon, probablemente sean una buena opción para empezar y empezar a conocer este tipo de equipos antes de embarcarse en algo más costoso, aunque realmente yo nunca las he utilizado. Mi micrófono es Neewer y ha salido bastante bueno, así que probablemente los flashes también lo sean. Espero que este video te sea de utilidad para elegir un equipo de iluminación o utilizarlo para diferentes cosas. Cualquier comentario déjamelo aquí abajo para que yo lo pueda leer y te espero en otro video de Alter Imago. Muchas gracias, hasta pronto.